Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de la punta del iceberg. Dentro de este módulo de prototipado de negocios, hoy vamos a hablar de mapa de empatía. Si ustedes quieren tener acceso a las demás clases que conforman este módulo, pueden verlas en nuestro canal de YouTube. Bueno, entonces empecemos. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de mapa de empatía y los contenidos que vamos a tratar es qué es el mapa de empatía, cuáles son los propósitos que tiene, digamos, esta herramienta para idear o diseñar negocios, cuáles son los componentes del mapa, cómo elaborarlo correctamente y algunas recomendaciones finales. Bueno, entonces, ¿el mapa de empatía qué es? El mapa de empatía es una herramienta. Y como su nombre lo dice, es una herramienta para empatizar básicamente con nuestros clientes y entender qué necesidades tienen, qué pensamientos, qué sentimientos y qué comportamientos los llevan a tomar las decisiones que toman. Aquí hay una cosa muy importante y es que hay que diferenciar lo que es la simpatía de la empatía. La simpatía es un proceso de comprensión de las necesidades, los pensamientos, los sentimientos que la otra persona está teniendo. Sin embargo, no hay una comunicación emocional. Entonces podemos decir que somos simpáticos en el sentido de que entiendo lo que estás pasando, pero no me comunico emocionalmente con ello. Mientras que la empatía sí habla de un proceso en el cual yo me comunico emocionalmente con esas necesidades, esos pensamientos, esos sentimientos, esos comportamientos. De alguna manera los hago propios para entender el mecanismo que te lleva a ti a actuar de esa manera. Entonces aquí no se trata simplemente de perfilar al cliente o de simplemente saber qué quiere, sino de realmente hacer un proceso profundo de comprensión de sus motivaciones. ¿Cuáles son los propósitos del mapa de empatía? Digamos que el propósito inicial o el primer propósito del mapa de empatía es hacer una primera caracterización de esos clientes o de ese público objetivo que yo puedo tener en mi negocio. El mapa de empatía me lleva más adelante a construir algo que se llama el buyer persona. No debemos confundir o pensar que si estamos haciendo el mapa de empatía ya tenemos el buyer persona, porque el buyer persona tiene más elementos, es un poco más específico, digamos que está más segmentado, mientras que acá en el mapa de empatía apenas estamos empezando a descubrir quién podría ser ese cliente, cuáles serían, como lo decíamos, sus principales motivaciones. En un módulo posterior, perdón, en una clase posterior de este mismo módulo hablaremos del buyer persona. También para qué me sirve el mapa de empatía, me sirve para diseñar o mejorar la propuesta de valor que estoy ofreciendo actualmente. Es decir, yo puedo generar una primer mapa cuando estoy ideando negocios, pero también puedo usar el mapa de empatía para aquellos momentos en los que necesito ajustar o mejorar la propuesta de valor que estoy ofreciendo actualmente. Es como un proceso de redescubrimiento de mi cliente. También lo puedo usar y digamos que se usa mucho para diseñar o mejorar la experiencia del usuario, es decir, para entender qué está pasando frente a una pantalla o en un lugar físico, frente a un proceso. Y lo que hago es empatizar para entender la experiencia que el cliente está viviendo y a partir de ahí hacer las mejoras o ajustes. Y también lo puedo hacer para optimizar la interfaz del usuario. Lo usan muchísimo las empresas de tecnología para mejorar la experiencia que tiene básicamente el cliente o el usuario frente a una pantalla. ¿Cuáles son los componentes del mapa de empatía? Aquí los vamos a ver. Estos que ustedes ven en verde son los que siempre van a encontrar, los que si ustedes buscan en internet van a encontrar que ese es digamos como el bloque central del mapa de empatía y sí, pero consideramos que también es necesario darle mayor contexto a ese mapa. Entonces aquí les vamos a mostrar un mapa que es mucho, digamos más completo. Entonces vamos a empezar a abordarlo. Entonces tenemos en una primera etapa, tenemos una definición del usuario y una definición del escenario. El usuario es más o menos como una especie como de un nombre ficticio para recordar o identificar el segmento o el grupo de personas sobre las cuales yo voy a hacer esa empatía o ese proceso de empatía. Aquí vamos a poner dos ejemplos que son los que vamos a usar a lo largo de esta clase para que podamos comprender más o menos cómo se puede diligenciar. No debe ser entendido como que es, digamos, está toda la descripción completa
de un mapa de empatía solamente son frases muy cortas para que nos puedan ayudar a contextualizar. Entonces, vamos a tener dos ejemplos, dos tipos de usuarios. Uno, lo vamos a llamar Valentina. ¿Por qué la llamamos Valentina? Porque posiblemente para ese segmento de edad sea un nombre muy común. Y decimos que Valentina es la chica socialmente consciente. Valentina no existe, es un usuario imaginario al que le adscribimos de alguna manera una personalidad muy genérica para poder desarrollar ese mapa. Y en un segundo ejemplo podríamos poner a Jorge, el millennial gamer, ¿cierto? Entonces aquí ya estamos diciendo mucho de sus gustos, de sus hábitos y también del rango de edad que me puede hablar del estilo de vida que esta persona tiene. Entonces, esto no es obligatorio, no es obligatorio definir un usuario, pero sirve mucho para darle cierta cara, cierto rostro al proceso que estoy realizando. Adicionalmente debo definir el escenario. Aquí sí me parece importante que el escenario se defina porque yo no estoy haciendo un mapa de empatía de las personas en todo su contexto, sino, digamos, completo, sino en una situación muy particular. Es el momento en el cual ese usuario, el cual yo le estoy haciendo el proceso de empatía, es mi cliente o es un potencial cliente. Entonces aquí seguimos con el ejemplo. Valentina, la chica socialmente consciente, tiene un momento en el cual yo voy a hacer el proceso de empatía y es cuando ella está comprando un nuevo labial. Y en el caso de Jorge, el millennial gamer, yo puedo decir que el momento sobre el cual yo quiero hacer el análisis es el momento en el que él está buscando quien le arregle su PlayStation. Entonces, tenemos unos usuarios, un perfil muy genérico, muy básico, que no es una segmentación y no debe ser entendida así. Eso va más adelante en un proceso posterior. Y en qué momento lo estoy entendiendo. Muchas veces, como les decía, en los mapas de empatía, regularmente esto no se incluye, pero nos parece muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, entonces ahora viene la parte central del mapa de empatía. El mapa de empatía, como decíamos, es un análisis de qué está pasando por la cabeza de ese cliente, de ese potencial cliente o de ese usuario. Recuerden que usuario y cliente no es lo mismo. No es lo mismo la persona que usa el producto a la persona que paga por él. En muchas ocasiones esos son dos, digamos, dos roles que confluyen en la misma persona, pero no siempre. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a entender qué piensa, vamos a tratar de entender qué piensa, qué siente, qué ve, qué dice, qué hace, qué oye esta persona o este grupo de personas que hemos tratado de condensar en un perfil. Entonces, arranquemos por lo que piensa y lo que siente. Entonces, aquí lo que debemos empezar a hacer es escribir. Y muchas veces, digamos, en ejercicios como estos, lo que se hace es que esto se imprime en un gran formato o se hace en un tablero y con posits voy escribiendo y los voy pegando en esos espacios que ustedes ven ahí. Entonces, en la parte de qué piensa y qué siente, yo debo consignar información relacionada con qué es lo que le importa a esta persona, cuáles son sus preocupaciones, sus aspiraciones, sus inquietudes, o sea, realmente lo que está pasando por su cabeza. En el caso de Valentina, podemos decir que algo de lo que una aspiración que ella tiene es que quiere verse bien. Recuerden que ella está buscando un labial. Y en el caso de nuestro millennial gamer, eh, por su cabeza posiblemente está pasando una preocupación y es si será costoso el arreglo de su PlayStation. Como les decía, debo consignar, digamos, bastante información ahí, no solamente un punto o dos, ojalá entre más nutrido sea y ojalá haya un equipo que me esté acompañando en este proceso, pues va a ser mucho más eficiente. Luego pasamos a identificar qué ve. Entonces, el que ve es describir cuáles son las fuentes de información, o sea, de dónde saca información esta persona para tomar decisiones, para pensar lo que piensa, cuáles son los formatos de esas fuentes, es decir, si son medios escritos, son medios hablados, si son redes sociales, dónde encuentra información, si esa información viene de fuentes formales o informales, y el estilo comunicador de las fuentes. Entonces aquí vamos a poner nuevamente dos ejemplos. En el caso de Valentina, su fuente de información principal para este contexto, que es la búsqueda de un labial, es TikTok. Ahí es donde encuentra información relacionada con ese tipo de productos. En el caso de nuestro gamer, él, aquí podríamos describir un estilo de comunicación que él tiene y es que le gusta el lenguaje irreverente. ¿Para qué me sirve esto? Para saber cómo comunicarme con él. Entonces, el que ve
lenguajes, comunicaciones que tengan, digamos, un tono de irreverencia. Luego pasamos a hablar de qué dice y qué hace esta persona. Aquí ya empezamos a describir un poco más comportamientos, hábitos, actitudes. En el caso de Valentina, podríamos decir que ella es vegana, ¿cierto? Entonces, esto va pegando, es socialmente consciente y es vegana. No quiere decir que todos los socialmente conscientes son veganos, simplemente que para este perfil específico estamos tratando de encontrar, digamos, como hacer el match perfecto. En el caso del gamer, podemos decir que uno de sus hábitos es que no practica ninguna actividad física. Luego pasamos a definir qué oye, ¿cierto? O sea, todo esto es una experiencia sensorial. El mapa de empatía es una experiencia sensorial que nosotros estamos viviendo con el cliente. Recuerden, nuestro cliente no está allá y nosotros acá analizándolo como si fuéramos antropólogos. No, nosotros hacemos un proceso casi que de inmersión y nos volvemos también un poco parte de eso. Entonces, en la parte de que oye es de dónde obtiene información, a quién escucha y quién lo aconseja. Esto es súper importante porque las personas en general no toman decisiones, digamos, partiendo únicamente de lo que piensan. Siempre hay alguien que influencia la decisión. En el caso de Valentina, podríamos decir que ella escucha. Ella escucha a una influencer que le contó del producto. ¿Dónde se lo contó? Se lo contó en TikTok. En el caso del gamer, él puede, digamos, ser aconsejado por un primo que dice, mi primo me dijo que debería mandarlo a arreglar en tal parte o me dijo que mi PlayStation necesita un mantenimiento. Esas personas son súper importantes porque son determinantes en la decisión que nuestro cliente o potencial cliente va a tomar. Y luego tenemos la tercera parte, que tampoco suele incluirse, digamos, en estos procesos, digamos, en los mapas de empatía, pero nosotros recomendamos hacerlo, y son los desafíos y los beneficios. Los desafíos que son miedos, obstáculos, frustraciones, todo aquello que le genera alguna preocupación a nuestro cliente. En el caso de Valentina, podríamos decir es que no tiene dinero suficiente para pagar ese labial, ¿cierto? O en el caso de nuestro gamer, eh, un miedo que él tiene es que no confía en el técnico que arreglará su PlayStation. Entonces, si yo entiendo cuáles son los miedos, los obstáculos, las frustraciones, empiezo en un proceso posterior a preparar lo que se llama una respuesta a la objeción a la compra. Todos los clientes, cuando no estamos seguros de lo que queremos comprar, pues planteamos objeciones. El producto es caro, me queda muy lejos para ir a recogerlo, no confío en la marca, no sé si ustedes son idóneos, no sé si me va a servir. Y yo como empresa debo preparar una respuesta a esa objeción. Y muchas veces las empresas ni siquiera saben cómo responder a esas objeciones porque no las han pensado, no las han analizado y mucho menos se han preparado para eso. El mapa de empatía me ayuda a empezar a construir esas respuestas a las objeciones a la compra. Por eso es que, digamos, las personas que son buenas vendedoras saben y están preparadas para este tipo de situaciones. Por otro lado están los beneficios. Y los beneficios son, digamos, además del labial y además de que quiero que me arreglen mi PlayStation, qué deseos tengo, qué necesidades, cómo mido yo el éxito en la búsqueda de este producto, en la satisfacción de esta necesidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de Valentina, que es socialmente consciente, que está buscando un labial, que busca información por TikTok a partir de influencers, eh, una de sus medidas de éxito es que ese labial no haya sido experimentado en animales, es decir, que no haya maltrato animal en la elaboración del producto. Esa es una medida en la cual ella puede decir que su proceso de compra fue exitoso. En el caso de nuestro gamer, podríamos decir que un deseo o una medida del éxito para él es que las personas que arreglen su PlayStation sean profesionales en lo que hacen. Entonces yo voy empezando a llenar esta información, a llenar este cuadro y no quiere decir que hasta aquí ya sé quién es mi cliente, tengo la información completa, no quiere decir nada de eso, simplemente quiere decir que estoy empezando a comprenderlo. Necesito hacer muchas más cosas posteriormente, pero a pesar de que es un proceso muy sencillo, es poderoso y tristemente muchas empresas o no saben que esta herramienta existe o no son conscientes del poder que genera.
Entonces, ¿cómo elaborar el mapa de empatía? Entonces, digamos, ya tenemos el mapa, ¿cierto? Entonces, tiene unos elementos. Más allá de explicarles, digamos, el orden en el cual se debe diligenciar cada una, que creo que de forma implícita lo decíamos cuando pongamos primero el usuario, el escenario, luego hagamos el centro del mapa y luego definamos desafíos y beneficios, queremos hablar más del proceso. Entonces, ¿cuál es el proceso? Primero, definan el alcance y el propósito y el objetivo o el propósito del mapa de empatía. ¿Yo para qué quiero hacer un mapa de empatía? ¿Qué quiero lograr con eso? ¿Para qué? Segundo, hay que explorar el entorno del usuario. Recuerden que esto no es un proceso de observación a través de un vidrio en el cual nada me toca, sino que yo tengo que irme al entorno donde está ese usuario para entender. O sea, literalmente es ponerme en los zapatos del cliente. Entonces, casi que tengo que estar en los momentos en los que él está. Y a partir de eso, digamos, y no solamente estar ahí, digamos, no solamente tratar de vivir ese momento, sino recolectar información, que es el tercer paso. ¿Cómo recolecto información de fuentes primarias? Básicamente preguntándole al cliente, preguntándole al usuario, al potencial usuario. O sea, yo no puedo construir esto a partir de mi imaginación. Yo debo tener una base, tal vez no cuantitativa, pero sí cualitativa. Entonces, puedo hacer entrevistas, puedo hacer cuestionarios, puedo hacer focus group, puedo irme al momento, digamos, de verdad del cliente. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un mapa de empatía para un cliente en un supermercado, pues me voy al supermercado, me voy a los pasillos y observo lo que el cliente está haciendo, cómo está viviendo esa experiencia, estoy explorando ese entorno y posteriormente paso a preguntarle, a hacerle unas preguntas, conversar con él. ¿Con cuántos clientes debería hablar? Pues eso depende de mi capacidad. Yo diría que mínimo debería hablar con 5 personas. Ahora, si soy una empresa grande, puedo tener un proceso de empatía pues mucho más robusto. También esto depende de la disponibilidad de recursos. Después de que yo defino el alcance, el objetivo, exploro el entorno del usuario, recolecto información de fuentes primarias, tomo toda esa información, la agrupo, la analizo, la depuro y la sintetizo, porque no todo lo que el usuario me va a decir me va a servir. Entonces, debo depurar la información, debo agrupar, debo priorizar y decir, esto es relevante, esto no es relevante. Y después de eso sí viene el proceso de concluir y validar. O sea, de alguna forma, elaborar el mapa como tal está en las etapas 4 y 5 del proceso de elaboración del mapa de empatía. Y muchas veces las personas entran de una vez a escribir cosas en el mapa sin haber hecho ese proceso previamente, lo cual lo hace un proceso, digamos, que no necesariamente tiene los insumos adecuados para que nos dé las respuestas que estamos buscando. Eh, para ir cerrando esta clase, hablemos de las recomendaciones para mapear al usuario. Entonces, lo primero es evitar los sesgos. Eh, es muy fácil en estos procesos generalizar, crear estereotipos, omitir información o incluso incorporar consideraciones personales. Entonces, hay que entender que si bien yo estoy en un proceso de empatía, estoy haciendo un proceso de comprensión, pero no debo involucrar, digamos, mis pensamientos, mis gustos, y uno muchas veces ve que en los procesos de empatía, digamos, los emprendedores o el gerente de la empresa trata de desviar o de condicionar lo que está en el mapa para que se valide lo que él piensa respecto del cliente. Y esto es bastante peligroso porque realmente no estoy comprendiendo al cliente, lo único que estoy haciendo es poniendo mis pensamientos en un mapa y creyendo que por eso el cliente se va a comportar de esa manera cuando no es así. La objetividad completa no existe. Eh, Tampoco nos podemos ir al otro extremo, decir entonces la respuesta a la subjetividad, sino lo que debemos hacer es ser conscientes de los sesgos que tenemos, de qué subjetividad estamos aplicando para de alguna forma depurar también esas conclusiones. Por otro lado, debemos apoyar el proceso en evidencias. Hay que soportar el mapeo en evidencias que sean comprobables, es decir, ojalá, digamos, principalmente cualitativas, como les decía, entrevistas, charlas con el cliente, grabaciones, digamos, de comportamiento. Y si pudiéramos tener fuentes secundarias como información cuantitativa, sería genial. Y por último, explorar las motivaciones profundas de nuestro usuario. Es difícil, es un proceso en el que hay que volverse, digamos, de cierta manera,
astuto y eso uno lo va desarrollando con el pasar del tiempo. Hay que mirar tras de lo que me está diciendo el usuario, qué valores, qué creencias y qué necesidades no son obvias, no están emergiendo, pero que son fundamentales para el cliente y que tal vez el cliente no sabe cómo expresarlas. Y yo debo tener la capacidad de poder profundizar y preguntar esas cosas para encontrar una motivación muchísimo más profunda. Entonces, posiblemente nuestra amiga Valentina que está buscando un labial no simplemente quiere un labial para verse mejor, sino posiblemente eso le da mayor seguridad, se siente más segura de sí misma. Y en el caso de nuestro gamer, posiblemente el arreglar la PlayStation no es simplemente para poder jugar y perder tiempo. Si uno tuviera, digamos, esa generalización respecto a eso, lo que él quiere es poder tener un espacio en el cual compartir con sus amigos. Entonces la motivación, la necesidad es muchísimo más profunda. Y esto hace que cuando yo desarrollo el producto y desarrollo la propuesta de valor, le estoy dando un enfoque completamente distinto. Eh, Como reflexión final, les digo, miren, no, elaborar un mapa de empatía no se trata de entender al cliente, se trata de ponerse en el lugar del cliente. Y cuando hacemos eso realmente estamos empatizando y no simplemente simpatizando. Muchísimas gracias por ver y escuchar esta clase. Si quieren saber más de nosotros, en la descripción de este video están nuestras redes sociales, están también las otras clases que conforman este módulo y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.